Nos vamos preparando para una nueva temporada de eclipses en agosto de este año, en 2026, que se va a ver potenciada por un cambio del eje de los nodos, ¿no? El eje nodal va a pasar de Piscis, Virgo actualmente, a Acuario, Leo. Una gran noticia para la humanidad en general. Algo muy interesante que se va a activar con todo esto. ¿Por qué? Primero, este cambio en la dinámica de los nodos nos sincroniza con la energía general que a nivel planetario están proponiendo los grandes pesos pesados de planetarios actualmente. Plutón, Urano, Neptuno. Tengamos en cuenta, ¿no? Lo que dijimos extensivamente, las energías de estos planetas predominantemente activos actualmente son energías yang, ¿no? Plutón en Acuario, Urano en Géminis, Neptuno en Aries, etc. El eje nodal actualmente va de Virgo a Piscis, es decir, que hay una dinámica, el nodo sur en Virgo, de algo que tenemos que soltar, lo que nos propone el nodo sur, y algo hacia lo que tenemos que ir, lo que nos propone el nodo norte, que de alguna manera ya dio todo de sí. De hecho, había una sincronía con ese simbolismo cuando Neptuno, Saturno estaban en Piscis. Se daba esto de un norte, precisamente el nodo norte, hacia lo pisciano. Hemos hablado en videos anteriores de lo que nos proponía el nodo norte en Piscis. Pasando a Acuario es nuevamente sincrónico con las energías actuales, algo que no siempre se da, porque precisamente con Plutón estando en Acuario, hay una acentuación del simbolismo acuariano. El nodo norte que se va a venir en los próximos días, acá tengo el machete con las fechas exactas, pero entra el 18 de agosto el nodo norte en Acuario, nos está proponiendo precisamente que el salto evolutivo que va a estar disponible para la humanidad en ese momento tiene que ver con ir hacia lo acuariano, pero también lo que se dice, establecer un ida y vuelta, un equilibrio, una autopista despejada entre lo leonino y lo acuariano. Es decir, ver cómo podemos autoafirmarnos, expresar nuestra voluntad propia. Lo hemos hablado. El video anterior hablamos de que el Sol entra en Leo, ahora, ya entró. Y luego el nodo norte va a pasar a Acuario y el sur en Leo. Es decir, ¿dónde encontramos esta autoafirmación individual dentro del entramado colectivo? Dentro de lo acuariano, ¿no? Eso va a estar muy activo, muy vigente, muy protagónico en los meses subsiguientes, en el año y medio subsiguiente, porque el eje nodal Acuario-Leo va a estar disponible por unos 18 meses. O sea que vamos a poder profundizar en toda esta energía. Y literalmente el mundo entero, como está desplegado actualmente, pone en juego esto constantemente, ¿no? Lo estamos viendo, pero todavía más se va a dar con el eje nodal cambiando a Leo, Acuario. Leo el sur, Acuario el norte. Lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de Plutón en Acuario, lo iconoclasta que tiene el signo, ¿no? Las personas, las figuras, lo estoy viendo, ¿no? Famosos, gente que desde su propia volición, desde su propio parecer, expresa determinadas convicciones propias, personales, individuales, cuestionados por el colectivo. Plutón en Acuario nos está diciendo, no sos especial por ser una celebridad, por ser un famoso, sos uno más, ¿no? Somos uno más, todos. Todos somos de alguna manera seres humanos, ¿no? Todos somos seres humanos. No quieras pasar por encima de eso. No quieras pasar por encima del parecer
colectivo o el sentir colectivo de un grupo de gente, etc. Eso por un lado. Y por el otro lado, al revés, desde la perspectiva leonina, podemos decir, ojo con que nos convirtamos en ovejas del rebaño, ¿no? No nos olvidemos de nuestro rasgo distintivo, de nuestro toque personal, individual, nuestro toque mágico. Por pertenecer a un colectivo, no perdamos de vista que somos seres individuales que tienen un parecer propio, una visión propia. Eso se va a poner en juego y el nodo sur y el nodo norte en Leo Acuario nos van a ayudar, a mi entender, a lograr un equilibrio entre capricho individual o fortaleza individual en su mejor expresión, lo leonino, y accionar comunitario, colectivo, social, propio de Acuario, ¿no? Obviamente, este equilibrio que nos propone el eje nodal seguramente sea cuestionado cada vez que desbalanceamos esa balanza, ¿no? Si somos puro Leo, hago lo que quiero, hago absolutamente lo que se me antoja, no me importa la palabra de nadie, no escucho el parecer de mi comunidad o de mi gente, Acuario se va a unir y nos va a empezar a cuestionar, a tirar cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Bajate del pedestal, nos puede decir Acuario. Al revés, negamos el brillo individual por miedo a incomodar, ¿no? Nos callamos, nos quedamos tranquilos, nos queremos amoldar a lo que la mayoría. También vamos a ser cuestionados, porque Leo nos está pidiendo un poco esta chispa personal, este toque propio. Alzar nuestra voz, ¿no? Decir lo que realmente pensamos, lo que realmente sentimos. Entonces, cualquier desequilibrio es probable que sea cuestionado. Nos pide buscar ese punto exacto entre dar a voz nuestro verdadero parecer, Leo, y a la vez ser sensibles a lo colectivo Acuario, pero sin anularnos como seres individuales. Ese es el desafío del eje nodal que se nos presenta para los próximos 18 meses, un año y medio aproximadamente. Ahora bien, esta temporada de eclipses se va a dar simultáneamente a esto que se está activando. De hecho, el primer eclipse que se va a dar el 12 de agosto, eclipse solar, en 20 de Leo, 20 grados de Leo, aun cuando el nodo norte todavía no haya ingresado de Leo, pero el eclipse sí se va a dar en el signo de Leo. Esto tiene que ver porque los eclipses se dan cuando el Sol y la Luna, en conjunción, un eclipse solar, es cuando en la fase de luna nueva, ¿no? Se juntan cercanos al eje de los nodos. Van a estar cerquita al eje del nodo del momento, el Sol y la Luna en Leo, en 20 grados aproximadamente, ahí se va a dar el eclipse solar. Y el lunar se va a dar en 4 grados 50 con la Luna en Piscis y el Sol en Virgo, ¿no? Recordemos, los eclipses lunares se dan en fase de luna llena, cercanos al eje de los nodos. No va a ser en Leo Acuario, los nodos sí van a estar en Leo y Acuario, pero el eclipse se va a dar a nivel zodiacal en 4 grados de Piscis. Pero no importa, lo importante es que cambian los nodos sincrónicamente con una temporada de eclipses que se viene fuerte, se viene muy interesante, ¿no? Se viene potente. Como siempre decimos, uno puede analizar los eclipses desde una perspectiva global o particularizada. Global, cómo pueden impactar a nivel general, ¿no? Y también la distinción. Cuando decimos eclipse solar, es el ocultamiento de la luz del Sol, que se va a ver en algunos lugares del mundo, no en todos. Y el impacto del eclipse solar va desde ese momento hasta que se dé el siguiente eclipse, aunque con una fuertísima activación en el momento, en los días circundantes al eclipse en sí. Ahora vamos a ver cómo se activa particularizado, ¿no? Pero primero lo vemos a nivel general.
Y el lunar sería la oposición Sol-Luna, el ocultamiento es de la luz de la Luna. Sabemos que no emite luz propia la Luna, pero ni siquiera se va a ver el reflejo de la luz solar en la Luna en esa noche de luna llena. Cuando hay noche de luna llena debería verse el círculo lunar en su plenitud, pero cuando hay eclipse no se ve ese círculo, se ve oscuridad. Bueno, a nivel general, el impacto del eclipse solar en Leo del 12 de agosto, ¿no? 12 de agosto sí, quería corroborar. Está en Leo, dijimos, cambia el eje nodal. Lo que se está eclipsando en ese caso es el capricho individual leonino, ¿no? Quizás lo que nos propone este eclipse, precisamente al haber un ocultamiento de esa luz leonina, es plantearnos, precisamente, cómo podemos bajarle un poco el nivel de intensidad a nuestro ego, a nuestras convicciones, a nuestras posturas más acérrimas, y cómo tratar de entrar en dinámicas más colectivas, más contemplativas. Va a ser un momento también ideal para bajar un poco del pedestal a ciertos héroes o ciertas figuras que parecen intocables, pero que se pueden empezar a cuestionar desde este simbolismo acentuado de un simbolismo de un signo netamente cuestionador, como es Acuario, ¿no? Eso va a estar muy activo en general y también obviamente nos invita a replantearnos. Todo eclipse nos propende una cierta introspección, ir hacia adentro, reflexionar. Y en este caso, respecto de reconocer nuestro propio talento leonino, nuestro propio talento creativo, que es algo típicamente o arquetípicamente leonino, pero saber hasta qué límite puede extenderse ese factor de la voluntad individual, de la creatividad personal, y hasta cuándo puede dar, hasta dónde puede dar, de manera de que no pase por encima de la voluntad de los demás, ¿no? El eclipse en Leo del 12 de agosto nos está invitando a hacer esa reflexión. ¿Quién soy? ¿Cómo puedo expresarme de la manera más plena sin invadir espacios ajenos, ¿no? Se ve, porque uno puede ver personajes en el mundo actual, lo dejo a su criterio que reflexionen cuáles podrían ser, pero personajes que son y se expresan en toda su plenitud, y bien por eso, bien que lo hagan, pero no está bien que se expresen de manera de pasar por encima de los demás, de la voluntad de los demás. Se imponen de alguna manera, se meten, nos invaden, se agigantan, buscan agigantar su figura en detrimento de los demás. Ante eso hay que tener cuidado, ¿no? Y eso es lo que quizás el eclipse va a marcar un inicio bastante extendido en donde va a haber un fuerte cuestionamiento de esas figuras. Quizás ya lo está empezando a ver, ¿no? Bien, eso es lo primero que a nivel general nos está sugiriendo el eclipse del 12 de agosto en 20 grados de Leo. Y el siguiente, el eclipse lunar, que se va a dar en 4 grados de Piscis aún, de Piscis la luna y el sol en Virgo, ¿no? Obviamente. También el juego entre lo virginiano, el orden, el equilibrio, perdón, una cuestión también más ligada con los pies sobre la tierra, etc. Y la cuestión más, llamémosle, espiritual, esotérica, mística, propia del pisciano, donde está el nodo norte aún, aunque pronto va a dejar de estar ahí. Esos son los juegos que se dan entre el simbolismo del nodo sur y el nodo norte. Pero bueno, pasamos de Virgo Piscis a Leo Acuario, ¿no? Nodo norte en Acuario.
Ahora bien, a nivel particularizado, a nivel individualizado de estos eclipses, acá está claro, hay que decirlo, ¿no? Por más que se hable de la importancia, del impacto general del eclipse, hay una energía muy potente porque es un ocultamiento de la luz. Y cuando la luz se oculta, quizás el consejo que solemos dar es esto de conviene ir hacia la introspección, hacia no exponernos, no arriesgarnos demasiado, no ponernos innecesariamente en situaciones de riesgo, sino más bien aprovechar esa energía del eclipse para quedarnos reflexionando en casa si fuera posible y si no, no importa, en el trabajo, donde sea, desde una perspectiva más reflexiva y menos reactiva, menos agresiva, menos arriesgada, etc. Pero el impacto individual va a ser más o menos potentes de acuerdo a que tengamos planetas en esos grados de Leo Acuario, el solar, el eclipse solar, o de Virgo Piscis, el eclipse lunar. Básicamente, ¿no? Porque si no, el impacto del eclipse va a ser bastante menor a nivel particular. Supongamos, si no tenemos nada en 20, rondando los 20 de Leo o Acuario, con 5 grados de orbe aproximadamente, si no tenemos nada en 16 grados de Leo, en 20 grados de Acuario, en 22 grados de Leo, en 17 grados de Acuario, etc., el eclipse solar del 12 de agosto no es que no nos va a impactar. Vamos a sentir una energía, vamos a sentir esta invitación a explorar lo individual frente a lo colectivo, pero la verdad es que lo más factible es que no nos pase nada a raíz de ese eclipse. Podría llegar a tener una incidencia fáctica en nuestra vida si es que, primero y principal, toca factores importantes de nuestra carta, el eclipse, es decir, el eclipse cae en conjunción a un Sol en 20 de Leo, a una Luna en 20 de Acuario, un ascendente en 17 de Leo, un Venus en 18 de Acuario. Ahí deberíamos prestarle atención al eclipse. Ahora bien, el eclipse puede ser un catalizador, una especie de detonador de algo importante en nuestra vida, siempre y cuando haya un panorama global que esté activando todo eso. Por ejemplo, si tenemos un Plutón oposición Sol en tránsito, o lo que sea, un ascendente en tránsitos, y además el eclipse cae sobre nuestro Sol o sobre nuestro ascendente, ahí podríamos prestarle atención. Esto no podría darse en este caso por los grados, pero no importa. Es decir, si lo que sugiere el eclipse está en sintonía con lo que sugieren nuestros tránsitos, revolución solar, progresiones secundarias, ahí el eclipse puede ser una suerte de detonador acelerando ciertos procesos y podría llegar a darse algún tipo de acontecimiento ligado a todo eso. Ahora bien, obviamente, ¿qué tipo de acontecimiento? Y ahí ya depende de un análisis personalizado, pormenorizado de cada uno de los casos. Uno no puede a priori anticipar. Pero supónganse, si el eclipse cae en torno a su casa 7 y hay muchos factores en tránsito, revolución solar y progresiones que tengan que ver con lo vincular, quizás desde el eclipse esté el campo preparado para que se active conocer a alguien, que aparezca alguien a nuestra vida, quizás casarnos, no sé, entablar algún tipo de relación vincular importante, o bien si el eclipse cae sobre nuestra Venus. Depende, si los significadores que están activos en ese caso hipotético son fluidos, lo que puede activarse es una unión a nivel vincular. Si los factores que están activos desde tránsitos, revo, progresiones son desafiantes, tensos, quizás el eclipse pueda activar una suerte de crisis de pareja o de corte de la pareja. Depende de cada caso, insisto.
Uno propone ciertas maneras de leer todo esto, pero sin la carta natal de cada una de las personas que está viendo este video, obviamente uno no puede sacar conclusiones apresuradas. Pero tengan presente esto. Sobre todo, préstenle especial atención si tienen planetas en 20 y tantos grados, o con un rango de 5 grados de orbe, insisto. En Leo, Acuario, ahí pongan el ojo, pongan el foco y piensen qué es lo que está activándose, ¿no? Obviamente, si cae sobre Venus puede tener que ver con los vínculos. Si cae sobre el Sol tiene que ver con nuestra esencia creativa, nuestra individualidad. Si cae sobre nuestra Luna, nuestro refugio emocional, nuestra madre, nuestra familia, ¿no? Etcétera. Si cae sobre Marte, sobre el ascendente, sobre Urano, si activa, por ejemplo, una cuadratura Marte-Urano en la carta natal, el eclipse, y ahí estaría bueno andar con prudencia, ¿no? No innecesariamente ponernos en situaciones de riesgo, no andar en moto a 250 km por hora sin casco, esas cosas, ¿no? Cosas a tener en cuenta. Si fuera Mercurio o Júpiter, quizás tiene que ver con activar algo educativo, enseñanza, comunicación, etc. Bien, estos son los consejos. Y lo mismo con el eclipse lunar, que se va a dar en el eje Virgo-Piscis, en 4 grados y pico aproximadamente. Fíjense planetas que puedan tener en esos grados. O el ascendente. En mi caso se va a dar justo sobre mi ascendente y mi casa 7. Yo tengo el ascendente en 6 grados de Piscis, la casa 7 obviamente en 6 de Virgo, es la opuesta al ascendente, y se van a activar cosas al respecto. Les pongo mi caso para entender y para relativizar la fuerza del eclipse. Yo tengo esa activación y además tengo el tránsito de Urano en cuadratura al ascendente y cuadratura a la casa 7. Bien, hay que relativizar. Les había comentado cuando hice el video de la conjunción Urano-Marte que se daba en cuadratura a mi ascendente, les dije, vamos a ver, si sigo acá, si sigo indemne, después de que pase este contacto, les comento y hacemos un video. Bueno, acá estoy. Logré atravesar el tránsito de Marte-Urano en cuadratura a mi ascendente. Marte ya se abrió de Urano, ya está. Y no me pasó nada. Acá estoy. Bueno, por eso hay que relativizar. Pero anduve con cuidado, traté de seguir mi propio consejo, no confrontar, no salir a la lucha con ¿no? Con furia, etcétera, etcétera. Y andar con prudencia, no andar en moto a 250 km por hora sin casco, etc. Y acá estoy. A veces está bueno concientizar ciertas energías. Pero bueno, ahora que el eclipse a fines de agosto lunar se va a dar sobre mi eje ascendente-descendente, activando esa cuadratura con el Urano en tránsito, y la cuadratura del Urano en tránsito con mi ascendente y mi casa 7 natal, de vuelta, ¿no? Andar con prudencia, andar como sobre algodones, no hacer cambios abruptos e impulsivos innecesariamente, tender quizás más hacia un lado conservador respecto de de proyectos y cosas por el estilo, y en todo caso poner un oído a ver qué me propone el eclipse y Urano a la hora de cambiar. Es probable que en ese sentido ese eclipse sí me impacte de manera incómoda. Y acá les hago el mismo consejo a ustedes. Si tienen factores importantes, Sol, ascendente, Luna, en primeros grados de Piscis o primeros grados de Virgo, ese día en particular, prudencia, reflexión, quedarse en casita, dormirse una siesta, no sé qué día cae, día de la semana, lunes, martes. No lo sé, cae el día, después si quieren vayan al calendario, 28 de agosto. Fíjense el 28 de agosto qué día cae. Yo como sea, si puedo quedarme en casa reflexionando acerca de la vida, lo voy a hacer. Y si tengo que salir a hacer
trámites o cosas, voy a andar con prudencia, tranquilo, porque va a estar afectando a mi cuerpo físico, el ascendente. Cuidado, ¿no? Precaución. Lo que digo, se los digo a ustedes, me lo digo a mí mismo, no hay que tener miedo. Los eclipses son muy comunes, muy habituales. Hay 4 eclipses cada año, habitualmente, frecuentemente. 2 eclipses solares, 2 lunares cada año. Es parte de la vida misma experimentar eclipses. Sin miedo, pero con prudencia. Bien, bueno, terminamos esta breve exploración por el periodo de eclipses que se va a venir en agosto. Profundizaremos en esto seguramente y cuando estemos más cerca vamos a ir un poco más a fondo, pero está bueno ir preparándonos para lo que se va a venir al respecto. Cerramos entonces el video y nos veremos el siguiente.